Muy complejo, pero vamos a tratar de llevarlo como una breve narración que sea comprensiva para los que no son abogados. Entonces, quiero, antes de comenzar, hacer un homenaje póstumo a tres grandes amigos que ya no están en este plano terrenal. Me refiero al doctor Eliseo Antonio Moreno Monsalve, al doctor Carlos Castillo Almerón, que fueron grandes juristas consagrados no solo en Mérida, sino a nivel nacional y con algunas obras que repercutieron a nivel latinoamericano. Y, por supuesto, a mi gran amigo muy vinculado a esta área de los talleres gráficos, Orlando Aranguren, quien hace poco nos dejó. Entonces, vamos a hablar del Estado de Derecho, la consumación del hecho. La fuente o el origen del derecho se circunscribe a unos principios que tienen como fundamento dictar el lineamiento estratégico a seguir y a su vez que este lineamiento tenga una repercusión coherente que permita su cabal cumplimiento. Entonces, los principios del derecho provienen del mundo occidental, específicamente de Aristóteles, cuando él comenzó a establecer una serie de máximas que fueron dando origen a esos principios. Y de allí vemos que hay una separación desde la antigüedad hasta la actualidad que tiene que ver con el jus naturalismo y el jus positivismo. El jus naturalismo es aquella corriente de pensamiento que piensa que el ser humano debe regirse por sus normas biológicas y naturales, es decir, combate todo lo que es antinatura, y el jus positivismo establece desde el punto de vista coherente, sistemático, pero tomando en consideración lo que tiene que ver con la creación del hombre y su esencia. Ellos piensan que el hombre tiene la capacidad de decidir qué es lo que le conviene y qué no le conviene. Un ejemplo muy sencillo de eso, el tema del aborto, que es muy polémico. El jus naturalismo indica que el aborto debe ser prohibido porque es antinatura y por tanto el único que tiene la potestad de decidir sobre la vida y la muerte es Dios. El jus positivismo dice: no, momento, nosotros somos los creadores de nuestra existencia, y obviando de que exista o no exista Dios, ya que muchos de ellos creen en Dios, ellos determinan que el aborto es viable y toman en cuenta y en consideración algunas causales. Un ejemplo, si fue una violación o si el niño va a tener una enfermedad crónica, varias vertientes que dicen: no, nosotros somos dueños de nuestro destino. De igual manera, nos vamos a los lineamientos normativos. Los lineamientos normativos son toda la compilación que se ha hecho a lo largo del tiempo desde el punto de vista legislativo y simple y llanamente impone deberes y derechos, tareas de lo que se debe y no se debe hacer, y entra en juego la acción y la omisión. Ahí tenemos varias clasificaciones, pero para no hacer algo muy extenso vamos a referirnos solamente al derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquello que trasciende más allá de las barreras de las partes o del común denominador, es decir, es vinculante para todos. Por ejemplo, un hurto, un robo, donde a pesar de que las partes piensen que no es necesario que entre una autoridad para que imponga la sanción, debe hacerlo porque está transgrediendo la norma. A diferencia del derecho privado, como es el divorcio. El divorcio, las partes deciden: bueno, vamos a separarnos, ya llegamos hasta aquí porque no hay mayor entendimiento. Y eso está muy vinculado a los principios del derecho, ya que hay principios que se mantienen como el primero en el tiempo, el primero en el derecho, o donde termina tu derecho comienza el mío, y hay otros que han evolucionado progresivamente y ya están en una mutación en la posmodernidad que no sabría si se pudieran convertir en máximas en lugar de principios. ¿Por qué? Por el siguiente razonamiento. Hay uno que dice que la sentencia solamente vincula a las partes, pero hoy en día no es necesariamente así, ya que si nosotros analizamos los casos de las grandes transnacionales, ¿verdad?, de los oligopolios, una decisión
no solo afecta a las partes intervinientes en la litis, afecta al común denominador que depende de esos grandes consorcios transnacionales. De igual manera, analizamos otro principio que puede ser susceptible de cambio y me refiero al principio de, aquí tomé nota para no olvidarlo, el poseedor se presume propietario, pero en Venezuela y en algunos lugares de Latinoamérica no necesariamente es así, ya que hay gente, sin ir muy lejos, en España están los denominados ocupas que llegan a las casas de campo o a las casas de verano, se meten por la fuerza y resulta que son poseedores del inmueble pero no son propietarios. Entonces esos dos principios a lo largo del tiempo van a cambiar y a mutar, no sabemos si a evolucionar o no, pero van a cambiar. De igual manera, vemos que el precepto tiene que ser de cumplimiento inmediato, tomando en consideración la competencia y la jurisdicción. Jurisdicción es la potestad que tiene una autoridad para impartir el orden, la equidad y la justicia en un territorio determinado, tomando en consideración la competencia que depende de la cuantía y del tema al cual se va a tratar. A modo muy sui generis, tenemos los tribunales de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito. Solamente el juez tiene competencia para esa materia. Tenemos los tribunales agrarios, los tribunales penales, los tribunales laborales. Entonces allí vemos que cada autoridad está investida para poner el orden y ser el epicentro en esa materia determinada. De igual manera, en materia civil vemos que existe la sentencia voluntaria y el cumplimiento de la sentencia voluntaria forzoso. El cumplimiento de la sentencia voluntaria en un asunto sencillo como de desalojo, que por cierto en Venezuela es muy difícil que se concedan a personas naturales, solamente se concede en el ámbito comercial. La persona tiene, o para pagar una deuda tiene 5 días, que es el cumplimiento voluntario de la sentencia. Si no se cumple voluntariamente, viene la activación del cumplimiento forzoso de la misma. ¿Cómo puede ser? Bueno, solicitando el embargo de los bienes por un banco mediante orden del tribunal. Entonces, y si es desalojo, pues antes se implementaba con el uso de la fuerza pública, como lo establece la ley, que es el deber ser. Que en la actualidad no se aplique no implica que no debe ser vinculante. De igual manera tenemos la autonomía apoderativa. La autonomía apoderativa lo que determina es la clásica división de los poderes establecida por Montesquieu, donde existe una delimitación de funciones entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Constitución venezolana del 99, con una constitución novísima, muy buena, muy previsiva, establece el poder ciudadano y el poder electoral. El poder ciudadano está compuesto a su vez por el poder republicano, moral republicano, que está por el fiscal, el contralor, todo. Es la trilogía de funcionarios que hacen ahí el punto de equilibrio y las limitaciones de los otros por ser autónomos. Entonces, también vemos la fortaleza institucional, que es algo que hoy en día se ha perdido, que tiene que ver con el cumplimiento del magno texto constitucional, que es la federación, muy poco cumplida en Venezuela, ya que lamentablemente algunos institutos como la policía o los bomberos o Mucumbarila, que antes dependían de la gobernación, ahora fueron desconcentrados y dependen a nivel nacional. Entonces, en lugar de avanzar por la autonomía funcional, nosotros nos estamos retrotrayendo al pasado, a mucho antes del proceso de descentralización que fue en 1989, y volvemos a la designación de funcionarios que deben pertenecer al organigrama federativo, a la parte centralizante. Así también tenemos que en la justicia debe existir la celeridad procesal, tomando en consideración la eficacia y la eficiencia. Es decir, no solo basta que se dé con la mayor efectividad posible y al costo más corto, al costo más económico, que eso es lo que nos permite a nosotros tener una justicia determinada que conlleve a un beneficio para la colectividad.
El informe, aquí no se lee, es el informe Bachelet, muy nombrado en estos días por la serie de denuncias que ella toma en consideración en cuanto al ámbito económico, al ámbito de salud, al ámbito sanitario, al ámbito de la criminalización de la protesta y por supuesto a los detenidos. Entonces, esa parte aquí no la vamos a nombrar, simplemente la enuncié, pero generó bastante escándalo, ya que ella ahí establece que 558 entrevistas a víctimas y testigos sobre la violación de los derechos humanos, de la deteriorada situación económica en Venezuela y otros 8 países, así como las fuentes que abarca el periodo entre 2018 y 2019. Ahí también ella llama la atención lo que el cierre ella exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está pasando todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando. ¿A qué se refiere ella? Que si la situación política en Venezuela continúa igual, no le extrañe que antes de finalizar el año, por lo menos se produzca un desplazamiento de unos 3 millones de venezolanos más, que están esperando simplemente que sus hijos terminen las vacaciones escolares, terminen el año escolar, que ya empieza la apertura de las vacaciones escolares, y muchos están buscando la alternativa de irse del país, porque eso es lo que viene. No podemos ocultar eso con un dedo, en donde en Venezuela se convierte en uno de los países que paga el salario más bajo del mundo. En la actualidad no llega ni a $7 con centatique. Entonces, ¿quién puede sobrevivir con $7? Entregando su vida y 8 horas diarias a un compromiso que no le va a dar ni para subsistir. Entonces, a pesar de los incentivos, la población continúa marchándose. De conformidad con el Foro Penal Venezolano, tenemos 582 presos al 22 de julio del 2019. Es decir, desde que se produjo el informe del alta comisionado, ya le han dado celeridad a casi 200 casos de personas que han liberado, con medidas cautelares, pero la han liberado. Es importante porque se vio que hay un efecto en pro de esas víctimas que no sabemos cuándo van a ser procesadas y cuándo se le va a respetar el debido proceso. Entonces, aquí vemos que estamos haciendo el preámbulo de cómo se configura el debido proceso, qué es lo que sucede en la realidad, cómo es la consumación del hecho y aparte de eso, qué posible solución tiene que haber, porque no podemos llegar aquí a quejarnos y a narrar lo que ya todos sabemos. La intención es buscar una posible solución. Una pequeña observación que hago del Foro Penal que me desagradó es que el mapa de Venezuela excluye el Esequibo y resulta que eso es nuestro y está comprobado históricamente, y a pesar de que las conversaciones quedaron paralizadas en el protocolo Puerto España y uno que otro incidente, son más de 152.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a Venezuela. Así que quede bien claro que la Guyana y el Esequibo es venezolano. Y insto de manera formal, a lo mejor no a la directiva, pero sí a los administradores de esa página web del Foro Penal, que tienen que incluir, porque la soberanía comienza con casa. Nosotros defendemos a los presos, pero también tenemos que plasmar que por ahora está en esa discordia, en la controversia, la Guyana Esequiba, pero es venezolana. Aquí ya vamos a entrar en materia. El deber ser a nivel mundial indica que, y la Constitución venezolana establece que hay un debido proceso, el respeto de los derechos humanos como la máxima determinada, derecho a la intimidad, derecho a la libertad, derecho a la correspondencia, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir, todos los derechos humanos, derecho al voto, tenemos que tener una libertad, la presunción de inocencia, que está claramente consagrada en la Constitución Nacional, los jueces naturales, las garantías procesales. El artículo 49 con todos sus ordinales establece el de los jueces naturales el cuarto, presunción de inocencia y el deber ser que tiene que culminar con la justicia. Es necesario recordar que la justicia se configura cuando la verdad sale a la luz, no cuando el procedimiento determina que se probó determinada conducta, ya que sabemos que en los tribunales está la prueba, pero existe la verdad única y la verdad no puede ser cambiada. Entonces la justicia de verdad se cumple
cuando la verdad predomina. Sea buena o sea mala, pero es la verdad. Entonces eso tenemos que tomarlo en consideración. Aquí vemos que en la consumación del hecho, caso concreto de Venezuela, ha habido distintas violaciones que atentan contra la vida de hoy muchas personas que dejaron este plano terrenal, y lo tenemos una trilogía que son las protestas, son los que están en custodia y son los que están en persecución. Al analizar lo de las protestas vemos que tenemos el caso de Geraldine Moreno, Basilda Acosta, Neomar Lander, Juan Montoya. Ahí estoy poniendo las víctimas de lado y lado. Aquí no nos estamos parcializando porque una vida tiene el mismo valor sin importar cuál sea su pensamiento. Entonces aquí vemos el 12 de febrero de 2014 fue asesinado Neomar Lander, Julio Montoya y Basilda Acosta, del lado opositor y del lado de los colectivos, del lado oficialista. Tenemos también las otras víctimas, Juan Pernalete, Geraldine Moreno, eventos suscitados desde el 2014 al 2017. Es interesante el dato que los presos políticos solamente hubo unos pocos en el 2003 y después resurgieron en el 2014 hasta la actualidad, que es lo que nos llama poderosamente la atención, porque son 500 y pico de presos que en los últimos 4 años han sido documentados. Ojo, hay casos que a lo mejor no son documentados, si no son documentados pues son desconocidos y no lo podemos traer aquí. Esto solamente, esa cifra es manejada por el Foro Penal Venezolano, que es una cifra confiable en virtud que ellos están circunscritos a lo largo y ancho del país. De igual manera, tenemos aquí lo relacionado con los operativos, el caso del inspector Oscar Pérez y sus 8 acompañantes. Entonces también tenemos 2 casos emblemáticos que sí alarman, llaman poderosamente la atención y exhortamos a las autoridades que esto más nunca vuelva a suceder, que son el caso del concejal Fernando Albán y el caso del capitán Acosta Arévalo. Estaban en custodia, uno del SEBIN y el otro del DIGESIN. Estamos esperando que se cumplan los mecanismos correspondientes para la aplicación del Estado de Derecho. Ojo, esto no es que no suceda en otros países, porque en otros países también se consuman los hechos de esta manera. En julio de este año, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un caso de 18 marinos, pero ya están todos detenidos, y el comunicado del comando es que se están aplicando los correctivos necesarios para llevarlo a la justicia. Es decir, esto puede pasar aquí en todos lados. Lo importante es que se tomen los correctivos necesarios y que los responsables pues enfrenten la justicia y que asuman su responsabilidad. De igual manera, vemos que aquí ya viene parte del deber ser procedimental en cuanto a una posible alternativa que enuncia Emmanuel Kant en su tratado La crítica de la razón pura en el siglo XVIII. Aquí vemos que ¿qué es lo que él establece? Él establece que si los actos se publicitan, se le hace un seguimiento procedimental y se aplica la transparencia, ahí se frena todo lo que tiene que ver con la inequidad y predomina la justicia. ¿Por qué? Porque primero se surge el interrogante, al haber una interrogante de qué sucedió, nosotros tenemos que buscar la claridad, y la claridad se busca por la publicidad. ¿Quién fue? ¿Quién está de guardia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaban? ¿Y qué hicieron? Tenemos la descripción, la investigación, la definición, la solución, el procedimiento, y eso conlleva a la justicia, indudablemente. Si ponemos un ejemplo micro, que el cambio puede ser macro. Si nosotros vemos que el camión recolector de los desechos sólidos, que tiene una ruta y que se le está pagando adecuadamente el día lunes, no fue a tal sector, es muy fácil divisarlo. Si vemos que en la tarde ese sector tienen los desechos sólidos, pues sabemos quién fue. Aquí está el camión que se le está pagando y quién no fue. Entonces, ¿dónde se detecta la falla? Si nosotros publicamos eso,
se le hace un seguimiento. Y al que lo publican no van a querer que lo publique porque saben que está fallando. Entonces, así, con actos pequeños se logra la consecución de la verdadera justicia. De igual manera, vemos que las decisiones tienen que ser justas, y para que la decisión sea justa, tiene que existir lo que se llama la veracidad, una opinión pública que esté en torno a los acontecimientos y que cuestione de manera crítica, argumental e interpretativa qué es lo que está sucediendo para que se llegue a un resultado feliz. Claro, aquí no estamos en el caso ni de Egipto ni en el caso de Puerto Rico, pero en Puerto Rico una simple manifestación, y no es simple porque la connotación es mayor, es decir, una manifestación por indicio de posibles actos de corrupción en menos de 20 días conllevó a que ese gobernante de turno colocara su renuncia y el 4 de agosto entregue el cargo. Entonces son cosas que hay que tomar en consideración, porque al ser público y el procedimiento vemos que hay veracidad, opinión pública, discusión, razón, argumento, evaluación, crítica, comparación, aporte y cuestionamiento. Según Norberto Bobbio, de esta manera de plantear el problema deriva que la obligación de la publicidad de los actos gubernamentales es importante, no solo, como se dice, para permitir al ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de controlarlas, sino también porque la publicidad en sí misma es una forma de control, es un expediente que permite distinguir lo lícito de lo ilícito. Si alguien comete una falta y esa falta se le hace el seguimiento y la publicidad necesaria, esa persona o las posibles personas ya se van a abstener para la próxima de cometer una falta similar. De igual manera, vemos que para principios del siglo XXI, según esa clasificación de Manuel Kant, hay dos tipos de políticos. El político moral, que establece como norte primordial que la moralidad sea su norte de vida, y el moralista político, que solamente se guía por la apariencia y por la ambivalencia. Es decir, es corrupto, es ineficiente, no es ético, pero ante el círculo que lo ve, él representa y parece ser. Es el parece ser en contraposición al político moral, que es el ser, que es una persona que está entregada al servicio de la colectividad. Asimismo, en ese mismo orden de ideas, en Venezuela hay muchas cosas que se pueden hacer, ya que nuestra Constitución del 99, como lo dije anteriormente, es innovadora. Tenemos el artículo 7, donde la Constitución es la norma suprema y por tanto todo tiene que ser vinculado, determinado y derivado de ella. De igual manera el artículo 2, que lo leo, que es fundamental porque este artículo ha servido de referencia para otras constituciones, y me refiero: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia, que promulga como valores superiores su ordenamiento jurídico y protección jurídica, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Esto rompe la Constitución del 61, que era una constitución de corte liberal. Esto le da un sentido social, porque nosotros no podemos estar en la diatriba dialéctica de que o es blanco o es negro, no. Nosotros tenemos que ir encaminados donde se produzca un bienestar social para la colectividad, y de igual manera el ordenamiento jurídico imperante sea efectivo para todos por igual, ya que no podemos estar en esa delimitación nociva de que todo lo liberal es bueno o todo lo social es malo. No es así, porque tiene que haber un punto de equilibrio que nos permita a todos tener un balance, y quien tenga mayor posibilidad económica pues tendrá que pagar más. Tampoco coincido en que el que no tenga debe ser subsidiado, pero no debe enseñársele a trabajar, no como el caso nuestro, que nos acostumbramos a regalar todo y miren las consecuencias de regalar. Entonces, por lo menos defiendo a capa y espada la educación gratuita, una de las mejores de Latinoamérica y del mundo. El único caso similar en esa magnitud es Argentina, que se copió de nuestra acción. Entonces, nuestra producción científica ha bajado, lamentablemente, porque el Internet puede ser uno de los más rápidos de Latinoamérica y del mundo.
es uno de los más lentos en Latinoamérica, sin tomar en consideración los cortes programados de electricidad, que es un desastre lo que acontece, porque ya no estamos acostumbrando a este oscurantismo que te cortan la electricidad entre 1 y 4 o 5 horas al día y resulta que ya es normal. Y ya es normal que el salario no te alcance sino para comprar escasamente y te cubra lo de la semana. Entonces ahí es donde tenemos que reaccionar. En este caso vamos a lo que dice Immanuel Kant y dice: el argumento manejado en público reivindica la claridad de la justicia, lo merece gracias a la colectividad. Es decir, si se genera una opinión pública viable en torno a un tema determinado, eso va a producirse un cambio. Un caso concreto, las autoridades del CNE que están vencidas. Si la oposición y el gobierno, que es el problema, aquí les leo, tanto la oposición como el gobierno actúan igual. ¿Será porque está fallando o faltando la publicidad procedimental básica, ya que la controversia parte de valores superiores? No hay una transparencia. Si la oposición convoca a las personas a una marcha que tenga una sola función, que es nombrar las autoridades del CNE, y hasta que no las nombren no se van a sus hogares, la cosa cambia. Es muy diferente a convocar marcha desgastante. Llega la gente caminando desde Ejido, desde la ranchería, y resulta que le dice: bueno, ya marchamos, 3 o 4 asumen el protagonismo, bueno, váyanse a su casa, nos vemos mañana. No, porque hay una acción que no tiene la coherencia ni la repercusión necesaria. Y si analizamos desde el punto de vista estratégico y gráfico lo que ha sucedido desde enero hasta ya 6 meses después, que estamos en julio, pues vemos que progresivamente cada acto convocado por la oposición tiene menos gente. Ni se diga lo del gobierno, porque son todos obligados, y a pesar de ser obligados nadie va, porque los que están en el gobierno, la empatía o la simpatía con el gobierno escasamente tendrá el 1% de aceptación. Entonces, para concluir, vamos a la Constitución, a la sentencia del Tribunal Constitucional Español, que dice así: la Constitución es un amplio marco de convergencia donde caben muchas opiniones y son las fuerzas políticas y sociales las que determinan el norte hacia donde se determinará orientando la práctica del marco constitucional. Y esto es complementado por Henry von Sapir, quien habla de la ductilidad del derecho y la ductilidad de la justicia, es decir, el reacomodo del derecho en base a la actualidad y el reacomodo de la justicia, lo que nombraba anteriormente la posmodernidad, de que ahí hay que tomar en consideración si es justo que la población coma productos procesados con alto contenido, no solo grasoso, sino con alto contenido de químicos, porque él tiene el oligopolio, o es justo que todos tengamos la vida buena y nos alimentemos sanamente con productos tradicionales derivados de nuestros ancestros. Entonces, ese